Hoy te llevo a una tumba de reyes que estuvo oculta durante siglos. Bajo este lugar fueron enterrados reyes e incluso una santa. Pero con el paso del tiempo ocurre algo extraño. Las tumbas desaparecieron, los monumentos fueron destruidos y durante casi 500 años nadie supo exactamente dónde descansaba uno de los reyes más importantes del país. Hoy te llevo a descubrir lo que pasó en Dunfermline Abbey, así que si te gustan los secretos del pasado y los lugares increíbles, te tienes que venir conmigo a la aventura de hoy. Dentro vídeo. ¿Cómo está mi gente? Bienvenido al vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, hemos llegado a uno de los lugares más importantes de este país, que es Dunfermline Abbey, y para entender por qué tenemos que viajar casi 1000 años atrás. Estamos en el siglo XI y por aquel entonces Escocia era un reino muy diferente al que conocemos hoy. Edimburgo todavía no se había convertido en el centro político que es hoy en día, y Dunfermline comenzaba a consolidarse como una de las residencias favoritas de la familia real escocesa. Lo que empezó siendo una pequeña comunidad religiosa acabaría convirtiéndose en algo mucho más importante. Durante siglos este lugar fue utilizado como panteón real, un lugar donde los reyes de Escocia vivían, rezaban y muchas veces eran enterrados tras su muerte. Mira qué increíble lo que podemos ver en lo alto del monasterio, las letras directamente talladas que ponen Robert de Bruce King, el rey Robert de Bruce. Si alguna vez has visitado Westminster Abbey en Londres, podríamos decir que Dunfermline llegó a desempeñar un papel similar para Escocia. Y todo comenzó gracias a una mujer cuya historia sigue presente aquí casi 1000 años después. Su nombre es Margarita. Nació alrededor del año 1045 y era descendiente directa de Alfredo el Grande, uno de los reyes más famosos de Inglaterra. Su vida cambió drásticamente después de la conquista normanda de Inglaterra en 1066. Según la tradición, mientras intentaba huir junto a su familia, una tormenta los obligó a desembarcar en Escocia y fue aquí donde conoce al rey Malcolm III. Ambos acaban casándose y su influencia sobre el reino era enorme. Las crónicas medievales la describen como una mujer culta, profundamente religiosa y muy comprometida con ayudar a los más necesitados. Se dice que alimentaba personalmente a los pobres, ayudaba a huérfanos y financiaba obras benéficas por todo el reino. Pero es que su impacto llega mucho más allá. Por eso historiadores la consideraban una de las figuras más importantes de la Escocia medieval, porque impulsa reformas religiosas, promueve la educación y ayuda a conectar Escocia con las corrientes culturales y religiosas que llegaban desde Europa continental. Tras su muerte en 1093, su reputación sigue creciendo generación tras generación y finalmente en el año 1250 fue canonizada por el Papa Inocencio IV. Desde entonces pasa a ser conocida como Santa Margarita de Escocia. Sus restos fueron trasladados a un gran santuario dentro de esta abadía, convirtiéndose en uno de los lugares de peregrinación más importantes del país. Pero aquí también comienza otro misterio. Durante la Reforma escocesa del siglo XVI, muchas reliquias religiosas fueron destruidas o dispersadas. Según la tradición, los restos de Santa Margarita fueron sacados fuera del país para protegerlos. Algunas fuentes dicen que estos acabaron en España y otras dicen que desaparecieron. Hoy resulta difícil saber qué ocurrió con todos ellos, pero esto es lo que se cuenta. Con el paso de los años, Dunfermline dejó de ser únicamente un importante centro religioso y se convierte en el principal panteón real escocés. Aquí fueron enterrados algunos de los personajes más importantes de la historia del país. Entre ellos se encontraba el marido de Santa Margarita que te he dicho, Malcolm III, y su hijo David I, y Alejandro III, que aunque no sea tan conocido fuera de Escocia, es verdad que fue un rey muy importante por aquí. En 1286 cae de su caballo y muere, y esto crea una gran crisis sucesoria que termina desembocando en las guerras de independencia de Escocia. Y es precisamente donde aquí aparece el nombre que nos ha traído a este lugar. Lo que me encanta y fascina es literalmente perderme por todas las tumbas, observando todos los símbolos que tienen, de qué época son, y es que, por ejemplo, esta me parece increíble. La verdad me ha costado descifrar un poco las escrituras que tiene al principio y también lo que tiene a los lados. Me he dado cuenta que son dos calaveras, suelen representar como el memento mori, pues el recordatorio de que vas a morir, y en el centro se puede observar también el reloj de arena en vertical, que también pues te recuerda un poco que todo es temporal, que te queda poco tiempo, que la vida pasa. Los huesos que parecen como dos fémures en cruz,
también es otra vez lo del Memento Mori. Y bueno, pues símbolos así, la verdad que me interesa muchísimo aprender más sobre los símbolos en las tumbas, en los cementerios y demás, símbolos funerarios, ya que pues tienen todos los mensajes ocultos que son muy interesantes descifrar porque suelen también estar ligados a la persona de alguna forma, o bueno, también a las costumbres de la época. Por ejemplo, esta también con todo el musgo, que es que se puede ver el musgo en las letras incrustado, me parece flipante. Por supuesto, nuestra tumba con el símbolo de la masonería, bueno, o la escuadra y el cartabón, porque pues sería a lo mejor pues un cantero. Y bueno, ya te digo que es que el edificio entero es alucinante y las tumbas que se pueden ver aquí alrededor son flipantes. En muchas no se puede ni leer absolutamente nada, pero merece la pena pues darte una vueltecita. Así que me alegro de que me estés acompañando en este recorrido porque no tiene desperdicio. Y un buen regalo escocés es este solecito que nos está dando. Estamos casi en verano, hace una temperatura media, pero el sol estos días está brillando por su ausencia. Y la verdad que es bastante deprimente porque es que he estado en España hace unos días y ya tienes el calor de piscina, entonces la diferencia es bastante grande. Esta es la parte del palacio que mejor restaurada está y que más se puede ver cómo era en aquellos tiempos, ya que como puedes ver las ruinas del palacio son bastante mínimas. O sea, tenemos esta sala que tenemos por aquí que se supone que era la dining room, que era el comedor, y la parte que tenemos fuera y bueno, pues algunas de las paredes que también puedes ver con el dron. Pero vamos con la parte más importante, que es la iglesia. El edificio entero es del siglo XII. Lo que pasa que cuando empezó la Reforma Escocesa o después de la Reforma Escocesa convirtieron esta iglesia en una iglesia protestante e inicialmente utilizaban este espacio donde me encuentro yo ahora mismo, pero después no conseguían meter a todo el mundo aquí, no cabía todo el mundo, así que ya pues se movieron a esa iglesia a la que vamos a entrar en breves momentos y donde está todo el kit de la cuestión, la razón de este vídeo, y vamos a aprender mucho más sobre todo esto porque yo es la primera vez que vengo a este sitio y me parece increíble. Yo la verdad que no me esperaba esta tumba aquí, pero por lo visto esta persona, William Shaw, es el padre de la masonería en Escocia, y le he echado un vistacito a Google y he encontrado que Shaw fue el maestro de obras del rey Jacobo VI de Escocia y básicamente era el arquitecto real encargado de mantener y restaurar todos los castillos, palacios y abadías del reino, incluyendo el palacio de Dunfermline. En esta época los canteros formaban logias operativas de oficio y Shaw se encargó de reorganizar estos gremios en 1598 y 99. Estos documentos introdujeron por primera vez estructuras, exámenes de conocimiento, juramentos de secretos y terminología que pasaron directamente de los constructores medievales a lo que hoy conocemos como masonería moderna. Y la verdad que es una pasada ver todos los símbolos en la tumba y demás, está chulísimo. Así que bueno, una sorpresita de Dunfermline Abbey. Es que solo de pensar la complejidad que tiene tallar esto directamente en la roca, o sea, son puntas de flecha completamente perfectas y me parece fascinante ver la precisión con la que están realizadas. También aparte de eso hay muchísimos detalles como estos santos que están aquí pintados directamente en el techo. Es una pasada, una verdadera belleza. Te voy
voy a contar un poco la historia de Robert de Bruce para que te enteres más o menos quién es y cómo de importante es este lugar y esta tumba. Y es que a comienzos del siglo XIV Escocia atravesaba uno de los periodos más turbulentos de su historia. Había una crisis sucesoria después de la muerte de Alejandro III e Inglaterra intentó controlar el reino, por lo que ya habrás oído pues historias de figuras como William Wallace o Robert de Bruce. Robert de Bruce acaba convirtiéndose en rey de Escocia y lideraría la resistencia contra los ingleses. Su nombre queda ligado a la independencia escocesa, a esta lucha y también a una de las victorias más importantes de la historia escocesa, en la batalla de Bannockburn en 1314. Gracias a esto, Escocia consolida su independencia frente a Inglaterra. Y claro, que pasa que después de los años, Robert de Bruce se convierte en uno de los grandes héroes nacionales de Escocia. Cuando muere en 1329 decide, o sea, tú fíjate la importancia de este lugar, decide ser enterrado en Dunfermline Abbey junto a los reyes que le habían precedido. Pero vamos, que cuando Robert de Bruce muere, su historia todavía sigue y sigue con el paso de los años. Robert de Bruce, antes de morir, expresa un deseo que fue participar en una cruzada y viajar a Tierra Santa. Su delicado estado de salud hizo imposible este viaje, por lo que pide que después de su muerte su corazón fuera trasladado allí. La misión fue encomendada a Sir James Douglas, que era uno de los hombres de su mayor confianza, y este lleva el corazón en un pequeño relicario de plata. Sin embargo, nunca llega a Jerusalén. Muere combatiendo en la península ibérica mientras luchaba junto a Alfonso XI de Castilla. Tras su muerte, el corazón regresa a Escocia. Hoy en día se asocia a otro monasterio que se llama Melrose, mientras el cuerpo de Robert de Bruce está aquí, en este mismo monasterio en el que estamos hoy. ¿Qué pasa? Que en el siglo XVI Escocia experimenta un cambio radical, ya que en 1560 el Parlamento adopta oficialmente la Reforma Protestante. Muchas instituciones católicas, incluida por ejemplo esta iglesia, era católica anteriormente hasta la Reforma, que la convirtieron en protestante, como ya te he comentado. Y bueno, que todas estas instituciones fueron desmanteladas, un montón de reliquias fueron destruidas y algunos de los lugares más importantes del país o fueron abandonados o fueron transformados. El gran santuario de Santa Margarita desaparece y, por ejemplo, el gran monumento funerario de Robert de Bruce fue destruido. Con el paso de los años, esto causa que la localización exacta de la tumba se perdiera por completo y generación tras generación la gente se preguntaba dónde estaba el cuerpo de Robert de Bruce, ya que, como te he dicho, es uno de los personajes más importantes de la historia escocesa. Mira, de hecho esto es como una recreación de lo que hubiera sido el monumento funerario de este rey tan importante, que por lo visto era impresionante. En 1818 ocurre algo totalmente inesperado, y es que los trabajadores descubren una tumba bajo el suelo. Dentro apareció un ataúd de plomo que contenía restos humanos, y lo que encontraron llamó inmediatamente la atención de los expertos. El esternón mostraba señales compatibles con la extracción del corazón tras la muerte, algo que encajaba perfectamente con la historia de Robert de Bruce, y los restos fueron estudiados y la mayoría de historiadores concluyeron que probablemente pertenecía al rey. Además, el cuerpo se encontró cubierto o enrollado en este material como un hilo de oro típico de la época o típico de las prácticas funerarias de la época. Así que bueno, por lo menos después de siglos desaparecida, la tumba habría sido encontrada de nuevo. Hoy además podemos ver una reconstrucción facial basada en estudios forenses realizados a partir de su cráneo, que nos permite imaginar cómo pudo haber sido realmente el hombre que cambió la historia de Escocia. Mira qué vidriera tan impresionante. Así que nada, mi gente, espero que hayas disfrutado del vídeo de hoy. La verdad que a mí este lugar me ha parecido increíble, o sea, es una pasada, es precioso y encima súper interesante lo que ocurrió por aquí, lo que significa para la historia. Así que bueno, espero, como te digo, que lo hayas disfrutado y que por supuesto me sigas acompañando en la siguiente aventura de la semana que viene. Por cierto, si hay algún sitio en particular en algún momento que quieres que visite, tú déjamelo en comentarios, que yo siempre miro todo,
Te lo pueden decir algunos de los suscriptores que ya he ido a sitios que me han recomendado, y es que es de verdad todo un placer que vengáis conmigo a todas las aventuras y seguir construyendo lo que viene a ser este canal y todo lo que significa. Así que ya sabes, prepárate porque la aventura de la semana que viene está muy chula. Que tengas una gran semana hasta entonces. Te mando un besazo y un abrazo. ¡Mua! ¡Chao!